Creo que la inteligencia artificial va a ser todo un cambio positivo porque vamos a poder individualizar la educación. Creo que eso es muy, muy bueno, ¿no? ¿Qué es lo negativo? Que todo cambio conlleva un riesgo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que los chicos pueden estar en las pantallas es un riesgo. Que los chicos se vuelvan dependientes solamente de la máquina y no desarrollen su creatividad, su crítica, su capacidad de análisis. No podemos proteger a nuestros hijos al punto de quitarles las caídas y los aprendizajes. O sea, yo siento que hay muchos padres sobreprotectores ahora, que no quieren que al niño se caiga, no le pase nada, no se levante. Y entonces, a veces, sin darnos cuenta, les estamos quitando herramientas para la vida. La dificultad es que los padres entiendan que para que haya una escuela inclusiva, tiene que haber un equilibrio también en el salón. Entonces, yo puedo querer entender y puedo entender que a veces hay familias maravillosas, pero a veces no puedo tener a veces a más niños porque tienes que tener un ecosistema donde todo el mundo se favorezca. Y a veces aceptar a más, lo que hace es impide que todo el mundo desarrolle todo el potencial que tiene. Bienvenidos a Modo Síndrome de Down, el podcast que acompaña a las familias. Aquí encontrarás conversaciones con profesionales de la salud y con familias que comparten sus vivencias, dudas y aprendizajes. Cada episodio es una oportunidad para escuchar experiencias reales, recibir herramientas y sentirnos acompañados. Porque en este proceso no estamos solos, estamos en Modo Síndrome de Down. Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en un capítulo más de este podcast Modo Síndrome de Down. Gracias, antes que nada, por seguirnos en nuestros canales. Estamos en YouTube, Instagram, TikTok. Gracias por estar suscritos, y a los que no, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden que mientras más suscripciones tenemos la posibilidad de acceder a auspicios que puedan mantener este canal y poder llegar a nuestra comunidad. Esta vez tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Jorge, a este podcast. Jorge, te hago una presentación pequeña. Jorge Morante es ingeniero industrial de profesión. Hizo una maestría en gestión de la educación y actualmente es educador apasionado y lidera un proyecto muy interesante. Bienvenido, Jorge, a este podcast. Bienvenido. Gracias, Andrea. Gracias, Teresa. Un gusto estar acá. Yo siempre digo que mi mamá era educadora, era maestra, mi papá era ingeniero. Yo de alguna manera soy ambas cosas. Y en el fondo lo que soy es un aprendiz porque todo el tiempo tenemos que seguir aprendiendo. Es una oportunidad para ir descubriendo y compartiendo lo que uno en el camino va conociendo, ¿no? Así es. Jorge, cuéntanos un poquito, ¿qué te inspiró, siendo ingeniero industrial, dedicarte a la educación como proyecto de vida? Como te conté, mi mamá era maestra y mi papá era ingeniero. Yo soy ambas cosas, pero yo comienzo a ver la educación ya no solamente desde el aula, sino como todo un proceso. De hecho, la educación es un ecosistema. O sea, los chicos no aprenden solamente del maestro. Aprenden del maestro, aprenden del compañero de clase, aprenden del padre del compañero, e indirectamente de todo el entorno y la comunidad. Entonces, cuando planteamos un proyecto educativo es por eso, ¿no? Porque había que ver todo un proceso desde el niño que empieza hasta aquel joven que sale al mundo. Esa fue nuestra inspiración. Y además tuvo que ver mucho con el cambio de siglo, ¿no? Porque había toda una transformación y nosotros sentíamos que la educación en ese momento no estaba respondiendo a las necesidades del mundo, ¿no? De cada 3 niños que empiezan a estudiar, 2 estudian en algo que ni siquiera se ha inventado. Si el mundo cambia, ¿cómo no va a cambiar la escuela? Y todavía nos encontrábamos con muchas ideas muy tradicionales, ¿no? Muchas respuestas de que hace 30 años me enseñaron así y me fue bien, pero lamentablemente las respuestas de 30 años atrás están desfasadas de las preguntas de hoy día, o peor aún, de las preguntas de mañana, ¿no? Si yo quiero hablar de educación, tengo que pensar en perspectiva. ¿Cuál es el mundo en el cual van a vivir nuestros hijos? En todo este tiempo, Jorge, y liderando tú un proyecto educativo, ¿cuál crees que es el mayor reto en la construcción de un proyecto educativo actualmente? ¿O cuál ha sido el mayor reto para ti?
Para construir una comunidad lo que necesitas es tener una visión compartida. O sea, yo creo que lo más importante es tener una visión compartida porque formar parte de una escuela es casi como casarse, ¿no? O sea, una familia entra a un colegio y puede estar 13 años en un colegio. En ese camino pueden haber, no sé si discusiones o inconvenientes, si es natural, en qué matrimonio no hay problemas. Pero si hay una visión compartida, o sea, sabemos qué tipo de educación queremos, hay confianza y hay comunicación, los problemas se resuelven. Y hay que construir una comunidad fuerte. O sea, yo siempre digo que los africanos tenían una frase que era, para educar a un niño se necesita toda la tribu. Yo pienso lo mismo, para educar ahora a un niño necesitas a toda la comunidad. Y esa comunidad hay que construirla. Eso me imagino que hace que haya mucha participación por parte de los padres. Sí, yo creo que, no sé si en todas partes, pero nuestra escuela creo que tiene eso, ¿no? Los padres participan mucho, los padres aportan, los padres dan ideas. Además, trabajamos en base a proyectos. Somos una escuela socioconstructivista que trabaja en base a investigación. Y nosotros siempre decimos que un niño no aprende solamente en la escuela, aprende en el mundo. Entonces tenemos que salir de la escuela y buscar los espacios donde vamos a aprender. Y no aprende solo el maestro, aprende de todo el entorno. Y parte de ese entorno son los padres de familia. Entonces tenemos muchos maestros, entre comillas, que son ingenieros, que son biólogos, que son administradores, artistas, que de alguna manera los conocimientos que tienen los aportan a nuestra propuesta educativa, ¿no? Imagínate, tienes la posibilidad de que cada uno tiene una experiencia, tiene unas vivencias, si las pueden aportar para sus hijos y también para sus compañeros, es maravilloso, ¿no? Claro que sí. ¿Qué cambios positivos y negativos has notado en la educación en los últimos años? Bueno, un cambio positivo es que la educación se democratiza, ¿no? De hecho, el acceso a la información ahora es muy democrático, todo el mundo puede acceder. Creo que la inteligencia artificial va a ser todo, todo un cambio positivo porque vamos a poder individualizar la educación. Creo que eso es muy, muy bueno, ¿no? Creo que estamos viviendo en una situación, en un momento expectante en la historia. Y todas esas cosas creo que van en buena dirección. ¿Qué es lo negativo? Que todo cambio conlleva un riesgo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que los chicos pueden estar en las pantallas es un riesgo. Que los chicos se vuelvan, dependientes solamente de la máquina y no desarrollen su creatividad, su crítica, su capacidad de análisis. Eso es un riesgo. Que no aprendamos a leer al otro y a ser empático es un riesgo también. Y eso pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia lo que ocurrió fue que nos comunicábamos básicamente por la pantalla. Y por la pantalla le preguntas a alguien cómo está y te ponía un icono y una carita feliz. Pero nuestro cerebro no está programado para ver caritas felices. O sea, nuestra evolución ha hecho que yo pueda ver tu rostro y si te veo enojada o fastidiada, yo te puedo entender y me puedo detener o ver qué te pasa, Teresa, o me doy cuenta que a lo mejor dije algo inapropiado, ¿no? Exacto. O sea, nuestra evolución son miles de años o millones de años para llegar a eso. El tema es que eso se perdió en la pandemia. Uno de los problemas que tuvimos cuando regresamos es que los chicos no podían entender al otro. O sea, podían hacer algo y decían, pero ¿no te das cuenta que al otro niño lo estás fastidiando? ¿Se siente incómodo? No. No me dijo nada. O sea, si nos metemos solamente a las pantallas, podemos perder la capacidad de empatizar y ver al otro. Eso es un riesgo, ¿no? Has mencionado la palabra empatía, que es una palabra tan importante, ¿no? ¿Tú crees, Jorge, que la nueva propuesta educativa o la propuesta educativa debería estar más enfocada en las habilidades blandas, en la empatía, más aún que en los conocimientos? Porque antes en la educación tradicional, digamos que era mucho matemática, mucho física, mucho conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Yuval Noah Harari es el que escribió Homo Deus y ha escrito un libro que se llama Nexus. Él decía, en un mundo de máquinas inteligentes, el ser humano no tiene que competir con la máquina.
lo que tiene que hacer es ser más humano, lo cual significa que tenemos que hacer lo que la máquina no hace. O sea, la máquina no va a tener pasión en lo que hace, no va a poder, digamos, entender al otro, trabajar en equipo, colaborar, ¿no? Las habilidades blandas yo sí creo que van a ser mucho más importantes ahora, porque hay mucho conocimiento que va a estar al alcance de alguna forma de un clic o de una pregunta. Ahora, ¿cómo me relaciono con el otro? Eso es una tarea que todavía sigue siendo una tarea humana. ¿Y qué tan factible es romper este paradigma, ¿no? En las cabezas de los papás que todavía creemos o creen que la competitividad o ser mejor va de la mano con la mejor nota y no necesariamente con la empatía o con pensar en crecer en comunidad? Es verdad, ¿no? O sea, eh, ¿qué cosa es lo que qué priorizamos, ¿no? Había una investigación de Carol Dweck, que es una psicóloga de la Universidad de Stanford, que decía que a veces nosotros estamos centrados en nuestros hijos y les decimos qué inteligente que eres, qué hábil que eres, qué talentoso que eres. Y él decía que tal vez esa no era la mejor forma de motivar a un hijo o de trabajar con él, porque eso lo que generaba era lo que se llama una mentalidad rígida o fija, ¿no? O sea, eres inteligente o eres hábil o eres talentoso, ¿no? Lo que tendríamos que hacer básicamente es trabajar con esto. Estás esforzándote, estás mejorando, estás aprendiendo, estás un pasito más adelante. Lo que tenemos que hacer es cultivar en nuestros hijos una mentalidad de crecimiento, porque la investigación arrojó que cuando el chico cree que ser el más inteligente va a dar éxito, resulta que son chicos que tienen miedo de enfrentar retos nuevos, tienen miedo de salir y hacer cosas que no conocen, tienen miedo a fracasar. Claro. En cambio, el que desarrolla una inteligencia, digamos, una mentalidad de crecimiento, es mucho más arrojado, más capaz de enfrentar nuevos retos y salir de su zona de confort. Yo te diría que por ahí tenemos que ir ahora, ¿no? Y de manejar sus frustraciones, ¿no? Porque un chico al que le enseñan de repente a siempre ganar, a siempre ser inteligente, a siempre ser el mejor, entonces cuando en algún momento no lo sea, la frustración debe No ser lo sabe grande. manejar o va a evitar inclusive hacer esa tarea porque siente que no lo va a hacer bien. No va a ganar. Y no lo intenta. Claro, no Y lo eso, intenta. Y la idea es que intenten y de cada caída vas aprendiendo, de cada caída vas aprendiendo. Exactamente. Hay un video que lo vi hace no mucho, me pareció fabuloso. Era un niño que trataba de trepar a una mesa, no sé si lo vieron. Era un niño que trepaba, caía, se volvía a levantar, volvía a subir, ¿no? Lo intentaba varias veces. La vida es así, o sea, tenemos que intentar cosas. Y eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay una frase que en algún momento una persona que acompaña a mi hija me dijo, ¿no?, que se lo repitiera constantemente. Si no sale la primera, sale la segunda. Si no sale la segunda, sale la tercera. Si no sale la tercera, sale a la cuarta. O sea, sigue intentando, no tiene que salirte. ¿Nos podrías contar más sobre tu proyecto educativo y cuáles son los principales pilares? Somos una escuela socioconstructivista, o sea, trabajamos en base a investigación y a proyectos, ¿no? O sea, nosotros creemos que en un mundo de mucha información, el valor no es la información. O sea, yo machuco un botón y aparece un montón de información. El valor está en la capacidad que tenga un niño para transformar la información y convertirla en otra cosa. ¿Eso qué significa? Que hay que saber buscar, hay que saber leer, entender lo que lees, criticar, opinar, para luego producir textos escritos, orales, artísticos. Mi capacidad de transformar el mundo es mi valor agregado. Segundo, hay que desarrollar niños lógicos, analíticos, que una idea la relacionen con otra y que en función de datos sean capaces de tomar decisiones. La tercera es que es un mundo globalizado, por lo tanto hay que conocer un segundo lenguaje, hablar, estudiar y trabajar en otro idioma. El cuarto es que todos somos iguales, pero cada uno tiene necesidades especiales. Todos somos iguales, pero existen roles. O sea, partiendo de una autoestima sana, porque primero me debo querer, soy capaz de mirar a otro como igual y distinto. Igual porque eres un sujeto de respeto, de derechos y opiniones como yo, pero distintos porque no tenemos por qué pensar igual y tener las mismas habilidades, intereses o experiencias. Siendo valiosos todos, tenemos que aprender a convivir sana y democráticamente. Y la quinta tiene que ver con que la puerta de ingreso al mundo es la tecnología. Entonces,
la tecnología sí tiene que entrar también a la escuela, pero con propósito y con sentido. O sea, la tecnología tiene que estar en función de la educación. Bueno, en base a esos 5 pilares es que está construido Nivel A. Wow, qué interesante. Qué interesante qué buena comunidad que estás formando porque como mencionabas hace un momento, viene a ser no solamente el trabajo con los chicos, sino con los papás. Es un trabajo que formamos parte. Andrea es parte de la comunidad, así que también Sí. ella es parte también de No, y los papás. conozco varias familias que también son parte de tu comunidad y están súper contentos. No, sí, y yo les contaba que, creo que te lo conté en un momento determinado, que nosotros empezamos con la inclusión en el año 2005, cuando empezó el colegio. Vino una familia y presentó a un niño que era TEA, y nosotros nunca habíamos hecho inclusión en ese momento. Y cuando lo presentó, nos reunimos y dijimos cuáles son nuestros principios. Y uno de los principios es, todos somos iguales, pero cada uno tiene necesidades especiales. Todos somos iguales, pero existen roles. Y nos dimos cuenta de que si nosotros creíamos algo, teníamos que ser consistentes. Y es ahí como empezó nuestra relación con la inclusión. Con Sebastián, un niño que, bueno, ya no es un niño, es un joven. Lo Es un conozco. joven, sí, claro. Sebastián Zabaleta. Claro que sí, sí lo conoces. Es un trome en lo que es música. Por supuesto, es música, tiene oído Absoluto. absoluto, Ujú. tiene oído absoluto, sabe mucho de tecnología. Uf, es un trome. Él nada con mi hijo. Es el chino para los amigos, no sé, el chino. Me dio mucho gusto la vez pasada en Best Buddy, lo vi que estaba tocando las tarolas y bueno, y aprendimos un montón porque al principio empezamos trabajando básicamente con el centro con el que él venía, ¿no? Ajá. Y en el camino, poco a poco, nos dimos cuenta que había que crear nuestra propia cultura, pero todos aportábamos, ¿no? Obviamente la ley llegó 10 años después, o sea, lo hacíamos porque creemos en eso. Ay, Dios. Si muchos pensaran, ni siquiera 10 como tú, sería diferente. Jorge, qué importante lo que has mencionado. Me quedo con una frase que dices, ¿no? Y nos hicimos esta pregunta: ¿cuáles son nuestros principios? De repente, a veces o muchas veces creemos que podemos estar haciendo las cosas bien, pero cuando nos cuestionamos esto que tú dices, ok, ¿cuáles son nuestros principios? ¿Cómo actuaríamos de acuerdo a esos principios? Entonces empezamos a generar cambios. Y esos cambios se pueden generar, pues, de repente, ok, estudiando más, ok, aprendiendo más, pero basados en nuestros principios. Bueno, nos has mencionado algo, pero ¿qué significa para ti la inclusión en la educación? ¿Y cómo crees que ha evolucionado en el tiempo en nuestro país? Tú nos mencionas que ustedes comenzaron el proyecto el 2005. Sí, claro. Yo sí creo que la sociedad en general ha avanzado mucho, ¿no? Yo creo que en ese momento, cuando nosotros empezamos, los colegios grandes, tradicionales, no hacían inclusión. Y entonces las maestras decían, ¿cómo vamos a hacer nosotros inclusión? Que no somos un colegio chico, si los colegios más grandes, que tienen más recursos, no hacen. Yo les decía, porque tenemos que hacerlo, porque es lo correcto. Y esa prédica, yo creo que ha calado en la sociedad, porque ahora ya nadie discute eso, ¿no? Nadie discute. Ahora, yo creo que la discusión va a ir por otros lados. La discusión es ahora cómo hago que esa educación inclusiva sea efectiva y le sirva para la vida, que es un poco lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo llevo a ese chico hacia la independencia, hacia la autonomía, hacia que desarrolle sus habilidades que le permitan desarrollarse adecuadamente, digamos, en la sociedad? Y ese es un reto que creo que todavía tenemos por trabajar. Porque creo que hay cosas que no se enseñan en el colegio. Son cosas que les enseñan en la casa, ¿ok? A un chico neurotípico, ¿ok? Y a veces por defecto los chicos ya aprendieron. En caso de los chicos con alguna discapacidad, en el caso mío que es con síndrome de Down, hay que enseñarles todo, ¿no? Entonces hay como un vacío. Y
después del colegio viene esta segunda parte que no es la universidad ni es lo laboral. Son el estudio de la vida diaria. Creo que eso es lo que habría que hacer como una combinación. Es una opinión muy personal, ¿no? Sí, o sea, es muy válido lo que tú dices. Yo siempre les digo a todos los padres que tenemos que ayudar a descubrir el talento de nuestros hijos. La gente ve más del talento que el conocimiento. O sea, de aquellas áreas donde me siento bien, me siento fuerte, me siento seguro. Ya, eso sirve para todos los niños, pero con mayor razón para algún niño que tiene alguna necesidad especial. O sea, ¿por qué? Porque yo no tengo que esforzarme tanto en levantar aquellas áreas que tal vez no vaya a desarrollar mucho. O sea, lo que tengo que hacer es esforzarme en desarrollar las áreas que él puede desarrollar. O sea, yo siempre cuento la historia de Mario Vargas Llosa. Él cuando dio su discurso de premio Nobel, él decía, mi mujer es tan generosa que me dice siempre, Mario, tú no sirves más para nada, salvo para escribir. Pero tenía un talento tan desarrollado que ha sido un hombre exitoso. Sus libros se leen en todo el mundo. Lo que escribía se leía, digamos, en todas las fuentes de opinión, porque un talento lo desarrolló. Lo que tenemos que hacer no es preocuparnos por nivelar lo que tal vez no vamos a poder nivelar. Tenemos que preocuparnos por desarrollar las áreas en las cuales yo encuentro talento en mi hijo, ¿no? Tengo una alumna de la cual hace poco se escribió un libro, Lucía Jiménez, a lo mejor la conoces. Es exalumna de nivel A. Y Lucía Jiménez tiene síndrome de Down. Y Lucía Jiménez tiene una mamá muy inteligente y una mamá que tiene una visión clara de lo que quería. Y se dio cuenta que Lucía era buena pintando. Y no solamente era buena pintando, sino que tenía paciencia. Ella transmitía a través de sus dibujos, ¿no? Y segundo, que le gustaba toda la parte manual. Entonces la mamá lo que decidió es que en la secundaria no hiciera todos los cursos de secundaria. Hiciera algunos cursos donde ella socializara correctamente y la puso en clases de pintura con maestros de pintura, ¿no? Y luego la puso en talleres de panadería y de repostería. Hoy día esa niña, sus cuadros se exhiben y se venden. Es una pintora. Y adicionalmente, junto con su hermana, tienen un negocio de repostería donde surten de productos a varias instituciones, ¿no? Entonces, eso me parece una visión clara de hacia dónde puedo trabajar. Y escribieron un libro sobre esa historia y me pareció muy linda y la presentaron en la escuela, ese libro. Qué bonito. Qué bonito, qué interesante. Jorge, ¿cuán importante crees que es la educación inclusiva para todos los alumnos? Para todos, o sea, para los chicos neurodivergentes y los neurotípicos. Yo creo que es importante para todos porque no solo te humaniza, ¿no? Te da un sentido de que somos parte de toda una comunidad. Pero yo me quedo con un comentario que una vez me hizo una mamá, ¿no? Ella me dijo, yo no sabía cómo iban a tratar en el salón digamos, a una niña que era diferente, dijo, ¿no? Entonces le pregunté a mi hija, se llama Muriel, la niña, le preguntaron, Muriel, ¿cómo tratan los compañeros a esa niña diferente, ¿no? Y Muriel, una niña en ese momento de 8 años, la miró a su mamá y le dijo, ¿qué niña diferente, mamá? Así son los niños. Y entonces me dijo, ya no pregunte más. Claro. Las barreras vienen de arriba. Las barreras son las barreras con las que nos hemos criado, con las que hemos crecido, que ya felizmente muchas se están derrumbando, ¿no? Y bueno, más o menos alineada a esta pregunta venía la siguiente, que era ¿cómo percibes a los niños y a los jóvenes de hoy? ¿Cómo los percibes respecto a sus compañeros neurodivergentes? A los jóvenes de repente, ¿no? Yo tuve una experiencia que me pareció muy interesante. Había una familia que tenían 3 hijos
pero que el hijo mayor estaba en un colegio, digamos, en primer grado, me parece, o segundo grado. Y el segundo de los hijos estuvo con nosotros en inicial. Y terminó la presentación, y la presentación de fin de año era junto con una niña que tenía síndrome de Down. Y la presentación fue linda, ¿no es cierto? Y terminó la presentación y bajó la niña con él, se saludaron, estaban todos felices. Y cuando se acercaron a saludar a su mamá, este niño que tenía, no sé si primer grado o segundo grado, de otro colegio, que no hacía inclusión, se fue corriendo, digamos esto, en señal de rechazo, ¿no? Entonces la mamá me dijo, mira, yo había pensado en que mi hijo haga el kinder y luego se vaya al otro colegio con su hermano, pero ahora he decidido que su hermano del otro colegio venga acá mejor, claro, para que él aprenda, digamos, a convivir. Y fue una historia muy bonita. Al final los 3 hijos estudiaron en la escuela, ¿no? Es que el mundo somos todos, ¿no? Bueno, la mamá también, que se da cuenta de eso y se da cuenta de que a veces la educación, digamos, separada no ayuda, al contrario, y no ayuda a su hijo a entender el mundo y a entender a los otros también. Y a entenderse a sí mismo, porque de alguna manera a la hora de tratar con los demás, también nosotros nos conocemos. Claro. Jorge, ¿qué les podrías decir a otros directores, a otros líderes de proyectos educativos que de repente naturalmente puedan tener ciertos temores, ciertos paradigmas frente a los cambios, frente a las nuevas propuestas o frente a una estructura curricular tradicional, ¿no? Felizmente creo que sí ha habido cambios ahora. Yo que hablo con varios directores, yo creo que todos de alguna manera están abrazando esa idea. Lo que ocurre es que tienen miedo, muchos tienen miedo de, o sea, ¿cómo voy a hacerlo? Quiero hacerlo bien, esto no me siento capaz, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos la aceptación está. Yo creo que ahora lo que se necesita es decirles, bueno, vamos de la mano con instituciones que te puedan apoyar, vamos de la mano con las experiencias de comunidades, como la experiencia que ustedes, por ejemplo, están ahorita desarrollando, que puede ser muy valiosa para digamos, muchos de los educadores, porque en el fondo no hay nada perfecto. O sea, yo te decía, nosotros empezamos y en el camino fuimos haciendo las cosas simplemente porque creíamos que era lo correcto, y en el camino fueron apareciendo los ángeles, fueron apareciendo las personas que te enseñaban, que te abrían puertas, y eso fue lo que de alguna manera marcó la propuesta educativa en la inclusión, ¿no? En nuestra escuela. Has mencionado unas claves, ¿no? Realmente los ángeles van apareciendo, el aprendizaje va apareciendo, y realmente cuando uno decide hacer las cosas, no está exento de cometer errores, de fallas, ¿no? Pero es la decisión que te lleva a avanzar, ¿no? ¿Cuál crees que en este camino ha sido el reto más grande, o la dificultad que te ha enseñado más? No, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero aunque no creas, ahora la dificultad es que los padres entiendan que para que haya una escuela inclusiva tiene que haber un equilibrio también en el salón. Entonces, yo puedo querer entender y puedo entender que a veces hay familias maravillosas, pero a veces no puedo tener a veces a más niños porque tienes que tener un ecosistema donde todo el mundo se favorezca. Y a veces aceptar a más, esto lo que hace es impide que todo el mundo desarrolle todo el potencial que tiene. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es abrir más opciones, ¿no? Que se abran más escuelas. Es difícil porque yo sé que hay muchos padres, y me consta que vienen de reuniones donde les cierran la puerta y sienten a veces que necesitan ayuda, y a veces uno quisiera poder hacerlo con todos, ¿no? Pero en ese sentido es difícil porque tenemos que, para que sea una escuela inclusiva, tiene que darse el equilibrio. Exacto. Correcto. ¿Qué cambios
o innovaciones esperas ver en el campo de la educación inclusiva en los próximos años? Ahí yo creo que va a haber grandes cambios, porque la inteligencia artificial nos va a permitir personalizar la escuela. O sea, yo sí creo que, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que ahora el maestro siente, y eso nos toca todos los días, es que hay que hacer adaptaciones curriculares, no solamente o sea, para un niño que tiene una necesidad particular, sino para niños que son neurotípicos, pero tienen también que ser adaptados. Entonces el maestro siente ahora que es un trabajo adicional, porque tengo que hacer no solamente trabajo para la clase, sino tengo que adaptar material y fichas para cada alumno. Y es un trabajo, y que es un trabajo que implica esfuerzo, ¿no? Pero ahora estamos viendo, por ejemplo, que la inteligencia artificial sí nos va a permitir ayudarnos en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que un material pueda ser adaptado para las necesidades de cada alumno y que podamos tener, para algunos casos, ¿no?, un monitor que ayude a desarrollar algunas habilidades uno a uno con cada niño, obviamente con la supervisión del maestro. Eso ya está ahorita a la vuelta de la esquina. Hay muchísimas cosas de esas que ya se pueden hacer o ya se hacen, y hay otras que estoy seguro que en un lapso de 1 o 2 años ya deberían estar, digamos, desarrollándose en las escuelas, ¿no? Qué interesante. Qué interesante. Y este es el... Tú estás abrazando la inteligencia artificial y hay generaciones que no las quiere, que le tiene miedo, ¿no? Estuve hace poco en el CAE educativo y el tema era... Y ahí también volví a los principios, ¿no es cierto? Decíamos, la puerta de ingreso al mundo de la tecnología, ¿no? Pero con propósito y con sentido. O sea, nosotros siempre, durante muchos años, había gente que te tocaba la puerta, empresas que te decían, tenemos la mejor computadora, tenemos la impresora 3D, tenemos la super pantalla digital, el gran software. Y yo les preguntaba, ¿y para qué me va a servir eso en mi proyecto educativo, siendo una escuela socioconstructivista que trabaja en base a proyectos e investigación? Y no sabían, porque me estaban vendiendo, digamos, un aparato, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la tecnología se adapte al proyecto educativo y que nos ayude a desarrollar, que sea un brazo más, pero hay que tener clara la visión. Por eso tú me decías que lo más importante en un proyecto educativo, hay que tener una visión compartida. ¿A dónde queremos ir? No, y ahí la importancia de personas como tú que sean visionarios, porque tú la viste en el 2005, o sea, antes incluso que las leyes se dieran, y es la importancia de tener la visión y, como mencionaste, hacer lo correcto, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es lo que finalmente genera una comunidad en la cual todos nos respetemos, ¿no? Yo creo que nuestra comunidad fue una buena. Después de la pandemia salimos todos, por ejemplo, no se fue ni un maestro, ni una familia, nos quedamos todos, entre todos tratamos de encontrar una solución y al final terminó la pandemia y todos nos podemos ver a los ojos y decimos que cada uno hizo lo que tocaba en ese momento, ¿no? Jorge, ¿cuál crees que es el papel de la comunidad y las instituciones en la promoción de un sistema educativo más equitativo? Acuérdate algo, o sea, yo sí creo que la comunidad es parte, o sea, estamos hablando de una escuela, es una comunidad de aprendizaje. Entonces, yo sí creo que cada persona que entra a una comunidad hace que la comunidad mejore, por lo tanto, la propuesta educativa también. Yo siempre digo que si yo en esta habitación traigo una planta y esa planta me da flores, me da aroma, me da oxígeno, tal vez esa planta pueda transformar este espacio y lo haga mucho más agradable, mucho más bonito, ¿no? Nos dé alegría. O sea, si una planta puede transformar un espacio, ¿cómo no lo va a transformar un maestro o lo va a transformar una familia o lo va a transformar? O sea, nosotros somos agentes de cambio. Y si tú me preguntas qué labor tienen, yo creo que todos de alguna forma ayudamos a que se construya la escuela, ayudamos a que se construya el proyecto educativo, o sea, cada uno con sus iniciativas, con sus ideas, ¿no? Yo sí creo que hay que escuchar y hay que construir juntos, ¿no? Por eso yo siempre escucho a los padres. No siempre se puede hacer lo que los papás piden, ¿eh?
pero sí podemos construir juntos y encontrar un equilibrio y encontrar puertas que nos permitan seguir avanzando. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos de los padres en la educación de sus hijos? Porque son los padres los que finalmente deciden, orientan, Sí, ¿no? claro, sí. Más con ahora que hay tanta tecnología, menos tiempo para los chicos. O sea, ahora es... Mira, yo siento que si bien es cierto hay más tecnología, ¿no? No necesariamente la gente está mejor comunicada, para empezar. O sea, a veces la gente está metida en su tablet o en su computadora y no significa que en un mundo hiperconectado a lo mejor no nos estamos comunicando de forma adecuada, ¿no? Eso es por una parte. O sea, por otra, creo que no podemos proteger a nuestros hijos al punto de quitarles las caídas y los aprendizajes. O sea, yo siento que hay muchos padres sobreprotectores ahora, que no quieren que al niño se caiga, no le pase nada, no se levante. Y entonces, a veces, sin darnos cuenta, les estamos quitando herramientas para la vida. Y eso pasa también con niños que tienen necesidades especiales, ¿sabes? O sea, queremos protegerlos y sin darnos cuenta, a la hora los sobreprotegemos y impedimos que desarrollen habilidades que naturalmente pueden darse. Yo creo que es importante eso, ¿no? Es importante creer en el potencial que tienen nuestros hijos y darles espacios para que ellos tengan oportunidades de desarrollo y no tener miedo porque se van a caer en algún momento, se van a levantar, como nos caímos nosotros también, ¿no? Sí, pues. Sí. Escuchamos una frase, te seguimos en redes, y escuchamos una frase que mencionaste, ¿no? Y que decía, para que tu hijo esté bien, tú tienes que estar bien. La comunidad que nos sigue, en su mayoría somos mamás o papás de personas que tienen algún diagnóstico y muchas veces nos olvidamos de nosotros para prestar muchísima atención a las necesidades que tiene nuestro hijo, a cuidarlos, como decías, que no se caigan, y en muchas oportunidades nos posponemos, ¿no? Y no queremos romper esto quizás por culpa, porque tenemos que priorizar a nuestro hijo. Tú como educador, ¿qué nos dices a la comunidad de mamás y papás? Cuando tú estás en un avión, las instrucciones son claras. En caso de despresurización, primero póngase usted la máscara y luego se la pone a su hijo. Porque si tú no te proteges, si tú no te cuidas, no vas a poder dar lo mejor a tu hijo, ¿no? De hecho, ser padres es maravilloso, ¿no? Pero también es estresante. Claro que sí. ¿No? O sea, tenemos... Son más demandantes cada también. día, no solamente eso, ¿no? En el caso de que tengas un niño con necesidades especiales, además de todas las tareas que siempre hay, tienes que hacer las terapias, los controles con el médico, el llevarlo de alguna forma a sus espacios de socialización, el trabajo uno a uno, el apoyo en la casa, el trabajo de acompañamiento, los gastos adicionales, las facturas que vienen, o sea, terminamos estresados. Y eso no significa que no queramos a nuestros hijos, ¿no? Pero tenemos que darnos también tiempo para nosotros. Yo decía en ese podcast, tómate un tiempo para tomar un café, a conversar de otras cosas, a hacer las cosas que te hacen sentir bien, a buscar a los amigos, ¿no? Porque eres padre y es muy importante, pero no solo eres padre o no solo eres madre, ¿no? O sea, tú también tienes necesidades. Y además porque hay que enseñar con el ejemplo. O sea, si tú te sientes bien, tú te arreglas, tú te compras tus cosas, también le estás enseñando a tu hijo que tiene que hacer lo mismo, ¿no? Que con las cosas que va ganando también. Y por otra parte, no tenemos que sentirnos culpables porque no tenemos por qué tener la respuesta a todo. A veces nos sentimos mal porque no podemos tener la respuesta a todo o no podemos darle lo que en teoría nos hemos puesto como obligación. Y a veces la obligación no la hemos puesto nosotros, ¿no? Lo que es necesario ahí es soltar un poco y decir, cada uno hace lo que puede
y vamos aprendiendo de a pocos, ¿no? Vamos avanzando. Creo que eso va a ser muy importante. Además, hay otra cosa. Cuando nosotros hacemos eso, también estamos enseñando a nuestros hijos que no son el centro del mundo. Exacto. A veces estamos tan centrados en ellos que ellos piensan que son el centro del mundo. Y la vida no es así. Entonces, es importante que sepan que mamá también estudia, que trabaja, que tiene sus propias metas, que quiere desarrollarse, como tú también lo vas a hacer. Entonces, eso es muy sano. Sí, gracias por acompañarnos en este podcast, de verdad. Tu experiencia, cómo nos transmites tu experiencia como educador y el proyecto que tienes, creo que es inspirador y además es una lucecita que alumbra a muchos, a una comunidad grande que de repente espera más personas que hagan más proyectos, que crean en esto y que se comprometan con sus principios. Nada, yo agradecerles por la invitación y los proyectos educativos no es mío, es de toda la comunidad y tú eres parte de la comunidad. Sí, ¿no? Y muy contenta además. Jorge, ¿qué te gustaría decirle a nuestra comunidad como palabras de reflexión, como un resumen? No lo sé. Tenemos una comunidad que te escucha. En principio, quiero decirles que son una comunidad muy valiente, una comunidad resiliente, que está logrando muchísimas cosas en un tiempo corto, ¿no? Creo que la unión hace la fuerza y que estén juntas, que se apoyen, está haciendo que la inclusión en el Perú avance muchísimo. Y siempre que alguien me pregunta cuál es la expectativa que hay con respecto a un niño que tiene necesidades especiales, yo le digo, básicamente depende de la familia. Yo te diría especialmente de la madre. Porque si hay una familia que está detrás y una madre, ese niño sale adelante. Ay, muchas gracias. Sí. Gracias de verdad por tu presencia, gracias por tus palabras. Te esperamos tener de repente en otro capítulo de nuestro podcast para conversar un poquito más. El tiempo en redes es un poco corto, pero... Gracias más bien por invitarme. No, a ti. Amigos, cerramos este podcast muy contentos por la presencia de Jorge. Nos quedamos con ciertas frases que ha mencionado Jorge en este capítulo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros principios para poder actuar frente a las cosas que hagamos? Y otra frase que me movió es, ¿no? Mi capacidad de transformar el mundo es mi valor agregado. Pensemos en estas frases y gracias por acompañarnos. Síganos en redes, estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Y claro, suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias.